Vamos a hablar hoy día de la parte más visible, de la parte de vanguardia de los seres humanos, que es lo facial, el cráneo, la cabeza, ¿no es cierto? El maxilar, fundamentalmente, los dos, el inferior y el superior. La odontología, ese es el tema concreto hoy con nuestra apreciada doctora Lucy Calderón Zumárraga. Ella es odontóloga y ella, muy conocida, célebre ya. Lucy tiene el Centro Odontológico Neurofacial. Neurofocal. Voy a indicarles algo. Neurofocal, no es neurofacial. Voy a indicarles algo. Nosotros los seres humanos, ustedes, yo, la doctora, somos un conjunto global, intercomunicado, imbricado. No podemos juzgar, diagnosticar, recomendar terapias analíticamente, es decir, por partes separadas. Somos un conjunto interconectado, que es biológico, que es fisiológico, que es genético y que también es estético. Habiéndole presentado a la doctora Lucy Calderón Zumárraga, voy a iniciar el diálogo con ella. Lucy, te agradezco mucho por aceptar mi invitación. Bienvenida. Muchas gracias. ¿En qué consiste tu visión odontológica? Bueno, realmente es algo diferente de la odontología convencional, porque nosotros lo que hacemos es tratar a los pacientes en una forma integral, en donde las piezas dentarias van a comunicarse con el resto del organismo y entonces a través de ellas vamos a poder tener información del estado en el que se encuentran los órganos internos de nuestro cuerpo. ¿Qué significa eso? Que si, por ejemplo, una pieza dental está con un absceso, ¿ya? Tenemos que ir a esa pieza y relacionar con el órgano con el cual se relaciona y determinar qué está sucediendo. Entonces, de ahí la importancia de trabajar en conjunto con un médico. Hasta donde yo entiendo empíricamente, Lucy, doctora Lucy Calderón, siempre supe esto, que una afectación de cualquier pieza dental, un molar, un premolar, que llega inclusive a nivel de absceso, de infección, si la persona se descuida, termina afectando el sistema cardiovascular. Es así, ¿no? Por supuesto, porque se producen trombos. ¿Y por qué se producen trombos? Porque van viajando en el torrente sanguíneo, ¿sí? Estas toxinas y también los gérmenes y las toxinas que producen estos gérmenes. Entonces van a través del sistema circulatorio viajando y formando trombos, pueden formar embolias, ¿no? Y entonces va a provocar muchos problemas en el paciente. Ahora bien, si es que nosotros estamos frente a una situación de estas, es necesario que analicemos cómo está todo el conjunto oral de mi paciente, porque hay piezas dentarias que se relacionan específicamente con el sistema circulatorio. Y vamos ahora a algo que te quiero plantear, doctora Lucy Calderón. Aquí tenemos entre Lucy y yo una columna vertebral en su estructura ósea. Los maxilares, los dientes, debajo de la pulpa de cada diente hay una prolongación de la médula espinal, una prolongación neuronal, si cabe el término, ¿no es cierto? Por eso es que los maxilares, sus piezas, están directamente imbricados, interrelacionados, fundamentalmente con la parte cervical de la columna, pero con toda la columna. Por supuesto. ¿Qué es lo que sucede? La cabeza está soportada por la columna vertebral y a su vez la mandíbula, el único hueso que se mueve en nuestro cuerpo, es el maxilar inferior. Este está totalmente articulado con el cráneo, ¿no es cierto? Con el hueso temporal, que se llama.
Entonces, a través de se ejercen movimientos de apertura y cierre, movimientos de bisagra, movimientos laterales y anteroposteriores. Te consulto, Lucy, y esto simplemente por palpación. Aquí en el maxilar inferior hay un ramal ascendente a los dos lados. ¿Es allí donde se produce el gozne, el giratorio de la mandíbula? O sea, este es el tronco nervioso. El tronco nervioso. Sí, pero la acción de movimiento está a nivel de lo que se llama cavidad glenoidea, en donde tenemos el huesito del maxilar inferior que articula con el cráneo, habíamos dicho, con el temporal, y entonces aquí inclusive tenemos un ligamento que cuando está desviada la primera vértebra, entonces este ligamento intervertebral se va hacia adelante y está presionado, en cuyo caso el paciente tiene dolores, tiene chasquidos, neuralgias y neuritis. Neuralgias y neuritis que muchas veces no están relacionados con ninguna circunstancia y le están tratando al paciente, pero no se está yendo a la causa que es la desalineación de la primera vértebra. El diagnóstico ortodoxo contaba con el auxilio de los rayos X, de la radiografía. Hoy tenemos mecanismos para profundizar, ¿no es cierto?, en la estructura y en la fisiología de todo el cuerpo, otros mecanismos como la tomografía. ¿Cómo está eso? ¿Cómo haces un diagnóstico tú global del cual nos estás hablando? Claro, nosotros, por ejemplo, con una tomografía podemos realizar la posición de las astas de la primera vértebra, que se denomina atlas. Entonces, generalmente, estas superficies articulares están desplazadas en un 90%. ¿Desplazadas? Desplazadas. ¿Por disfunción? Puede ser simplemente porque desde que... ¿Por falla estructural? Sí, por fallas anatómicas, digámoslo así, porque inclusive desde que estamos en el vientre materno puede estar desalineado eso por una mala posición del feto. Ya. Después nos recibe mal y entonces sigue acumulándose una causa. Se agudiza. Exacto. Aprendemos a caminar y nos caemos. Aprendemos a patinar, maneja la bicicleta, un accidente automovilístico, etcétera, etcétera, y todo eso es un trauma acumulativo. Esto que estás diciendo, doctora, me permite hacerte la siguiente pregunta. ¿Cómo interviene en esto, en los maxilares, sus piezas, lo que yo llamaría genéricamente la postura? ¿Cómo es que andamos? ¿Cómo es que nos sentamos? ¿Cómo es que mantenemos la cabeza? Lo resumo como postura. Sí, ¿Quiere perfecto. decir algo esto? Está perfecto. Es la posición postural, es decir, la manera como las personas estamos asentando los pies en la tierra, ¿no es cierto? Desde ahí. Desde ahí. Entonces, si es que nosotros tenemos una mala posición postural, estamos provocando una desalineación de la columna vertebral porque estamos adoptando compensaciones, es decir, nos estamos jorobando, nos estamos inclinando hacia adelante. Y todo esto va a repercutir directamente en la articulación temporomandibular. Esta articulación temporomandibular, al estar desalineada, desadaptada, estar a un lado o al otro lado, ¿qué es lo que va a provocar? Que las piezas dentales tengan una adaptación también de acomodamiento. Y entonces aparecen también los desalineamientos de las piezas dentarias en donde es necesario aplicar ortodoncia para alinear estos grupos. Ya que hablas de ortodoncia, quiero preguntarte, Lucy, doctora Lucy Calderón, ortodoncia, ¿es una de tus especialidades o trabajas tú, por ejemplo, con ortodoncistas en tu centro? En mi centro odontológico trabajamos con un colega, es el doctor Jorge Luis Maldonado, que trabaja con ortodoncia, con los sistemas más sofisticados. Trabajamos con el sistema Invisalign, que es sumamente inofensivo, no aplicable para todas las personas, pero sí para muchos, porque tenemos pacientes inclusive de edades bastante avanzadas con las que hemos logrado resultados espectaculares. Esto me parece milagroso, y aquí viene la siguiente pregunta. Oye, me vas a disculpar, qué curioso que soy, ¿no? No, con mucho gusto. Soy muy preguntón. Con mucho gusto. Ortodoncia es presionar, ¿no es cierto?, sobre la estructura ósea de los maxilares, de las piezas, para reubicar, para rescatar, para restaurar una posición que inclusive es estética. ¿Hasta qué edad es permitida hacer la ortodoncia sin el peligro y el riesgo de que el tejido
óseo se necrose, a uno se le muera. No, el tejido óseo no se va a necrosar. Lo que necesitamos nosotros es realizar movimientos muy leves, determinando el problema que tiene el paciente. Y progresivos. Exactamente. Por ejemplo, si es que un paciente tiene problemas periodontales, es decir, que las piezas dentales no están con un buen soporte, ni óseo, ni de tejido gingival, tenemos que esperar primero que este problema se solucione, porque no vamos a tener una alineación y después los dientes se van a caer. Entonces, no, las cosas hay que hacerlas como se debe ser. Preparar ese terreno para que el paciente pueda tener confort. Caso contrario, no se hace. Correcto, el tratamiento es global y es complejo. Yo no creía que... Quiero recordar a ustedes algo. Y tú debes saber esto, Lucy, doctora Lucy Calderón, tanto y mejor que yo. Hasta finales del siglo XIX, la odontología estaba en manos de los barberos, de los peluqueros. No me equivoco, ¿no es cierto? Así era de rudimentario. Así era el tratamiento de ramplón. La ciencia va descubriendo, ¿no es cierto? La biología, la medicina, va descubriendo que este es un conjunto global, estructural y muy complejo. Así es. Quiero, Lucy, voy a seguirte invitando, porque quiero dejar planteado un tema fundamental, que es también de especialidad odontológica, ¿no? La implantología, los implantes. Pero de eso no me hables ahora, déjalo esbozado, pero sí te voy a hacer una última pregunta. Conozco, porque ando de curioso yo, de metiche, que conforme pasan los años, uno avanza en edad, se produce una retracción de las encías en los dos maxilares. Eso empieza a dejar al descubierto, ¿no es cierto?, elementos de las piezas dentales que antes estaban cubiertas y sin riesgo. Hablemos un poquito de esa retracción de las encías. En definitiva, una falta de estructura de los alvéolos. Bueno, realmente tenemos que considerar lo siguiente, que hasta los 40 años el problema de la caries dental se limitó. A ver, perdóname. Que hasta los 40 años el problema de caries dental se quedó limitado, o sea, se detiene. Se detiene. Se detiene. ¿Hay alguna razón para ello? Posiblemente porque el paciente ya adquirió hábitos de higiene y alimentación. Correcto. Ya. Más, a partir de los 40 años en adelante, el problema es el tejido periodontal. ¿El de qué? Tejido periodontal. Periodontal. Exactamente, las encías. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las encías empiezan a perder su contextura, su tenseridad, su elasticidad. Su flexibilidad. Exactamente. Y entonces, frente a una mala técnica de cepillado, las encías empiezan a retraerse, se llama. En cuyo caso quedan descubiertos los cuellos de los dientes, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al estar descubiertos los cuellos de los dientes, me está indicando además que hay una pérdida de hueso. Y esta pérdida de hueso, si es que nosotros queremos hacer un tratamiento protésico, tiene que ser compensado. Caso contrario, vamos a esperar que el paciente venga y que nos devuelva el trabajo protésico que lo hemos hecho en las manos, porque los dientes no están con un buen soporte, ni óseo ni del tejido gingival. ¿Puede en esa parte que empieza a perder soporte periodontal, o sea, de la encía, puede corregirse, puede ponerse algún revestimiento protector? ¿Utilizan ese mecanismo ustedes? Sí. Sí, depende del grado de reabsorción, porque si es que no es mucho, lo que hacemos es trabajar con plasma rico en plaquetas. ¿Plasma? Rico en plaquetas. Rico en plaquetas sanguíneas. Exactamente, Yeah. Autólogas, ¿no? Del propio paciente. Claro. Y entonces vamos colocando periódicamente y vamos alimentando, porque es una información del propio Tengo paciente. una pregunta. Esta acumulación de plaquetas, ¿no es cierto?, para hacer revestimientos, ¿actúa como una especie de cartílago? No. Es un inducir al crecimiento del tejido gingival. Es un inducir a la revitalización del tejido gingival. De la encía. De la encía, sí. Y entonces, cuando ya hemos logrado detener el proceso séptico, digámoslo así, se puede hacer un injerto de tejido conectivo. Ah, no me digas. Sí. ¿Se puede injertar? Exactamente. ¿A partir de qué otro tejido? Del tejido autólogo del propio paciente. Ya. Entonces, para eso trabajamos igual con periodoncistas que son muy capacitados y que realizan técnicas sumamente fabulosas. Una última pregunta en este primer diálogo con la doctora Lucy Calderón Zumárraga. He oído y practico
que para evitar la retracción de las encías es bueno primero tener un cepillo dental de cerda suave, buscar una pasta dental adecuada y hacer una especie de masaje en redondo, ¿no es cierto?, en las encías. ¿Es esto así de manera preventiva, profiláctica? Sí, pero para mí, aparte de esta técnica de cepillado que tenemos en casa, es imprescindible acudir a la consulta profesional, porque no es lo mismo lavarse en la casa que tener una limpieza profunda. Porque cuando ya estamos frente a una circunstancia de estas, con una pérdida de tejido gingival, hay también la presencia de lo que se llaman bolsas periodontales. Entonces, que esta es yo les hago la comparación como que es un bolsillito, la encía es un bolsillo, en donde aquí se va acumulando todo el tiempo los alimentos. Yo me estoy cepillando la superficie dura, pero lo que está dentro, entre la encía, que está conectando con el diente y el hueso, pues entonces se queda libre. Y entonces aquí se acumula ese bolsillito y se infla. Entonces se forma un absceso periodontal. Correcto. Acceso periodontal. Que no es lo mismo que el acceso dental. Es totalmente diferente. Inclusive es más doloroso que el absceso dental. Ya me imagino. Lucy, ¿cada qué tiempo recomienda la odontología hacerse este chequeo, ¿no es cierto? No es un asunto de todos los días, pero cada qué tiempo, así como hay que ir al médico general a hacerse exámenes cada 6 meses, una vez al año, ¿ustedes qué periodicidad tienen? Bueno, cuando el paciente tiene problemas periodontales, nosotros lo que hacemos es llamar al paciente cada 4 meses para hacer la limpieza dental, el control de la placa, el control de la encía, y entonces, de acuerdo a la manera cómo mejora la técnica de cepillado, cómo mejora la textura de la encía, vamos prolongando o distanciando las visitas de tal manera que se quede con 2 veces al año. Una vez al año es insuficiente, la verdad. 2 al año. Sí, cada semestral. 6 meses, ¿sí? Lucy, me adelanto, porque ya mismo mis queridísimos que están escuchando, que están oyendo, me van a llamar, van a comunicarse con Enfoque TV para preguntar, ¿dónde le vemos a la doctora? Queremos ir a visitarla. ¿Dónde tienes tú tu centro odontológico neurofocal? Nosotros estamos ubicados en Cumbayá. Es en la avenida Interoceánica, kilómetro 10,5 y Siena, en el edificio Halcón. Halcón. Sí, en el 3er piso, oficina 306. ¿Esto queda en Cumbayá? Es en Cumbayá, diagonal al Centro Comercial Escala. Qué fácil. Está esquinero, y si es que van en carro pasajeros, les deja justo en el mismo edificio. Correcto. Y si van en carro propio, pues entonces ingresan al parqueadero. En el sector ese de las primaveras, ¿no? Exactamente. Muy bien. Primavera 1. ¿Teléfono? Es el 393-1808, 393-1809 o el 0984-697-398. Lo más fácil del mundo es el Centro Odontológico Neurofocal, ¿no? Diagonal al Centro Comercial Escala, ¿no? Que ya todo el mundo conoce. Lucy, prepárate, estate lista. De aquí a unas 2-3 semanas voy a volver a invitarte y dejamos planteado, si te parece, el tema de la implantología. ¿Te parece bien? Con mucho gusto. Lucy, ha sido un gusto y un honor tenerte aquí. Te digo lo propio, muchas gracias.